Hello everyone, my name is Aranza. I'm an English teacher here at Utah Tech y la clase de hoy se va a tratar sobre Simple Past. ¿Qué vamos a ver en la clase de hoy? Vamos a tocar los temas de ¿qué es Simple Past?, verbos para hablar en Simple Past, affirmative, negative and question, con las estructuras que debemos de seguir y algunas key phrases para complementar nuestras frases en Simple Past. Muy bien, comencemos con ¿qué es Simple Past? Bueno, Simple Past es el tiempo en inglés que se utiliza para hablar sobre eventos que ocurrieron en el pasado, que empezaron en el pasado y terminaron en el pasado. Y también es la forma más sencilla en inglés para hablar sobre eventos que ya tuvieron lugar en la historia. Ok, muy bien. Entonces, primero tenemos que comenzar sabiendo que tenemos que dividir los verbos en dos, en regulares y en verbos irregulares. Comenzaremos con los verbos regulares. Ok, los verbos regulares siempre siguen una regla. ¿Cuál es esta regla? Que estos deben terminar en ed. Ok. La forma en infinitivo de, por ejemplo, los verbos que voy a hablar, por ejemplo, walk, que es caminar. Siguiendo con esta regla, sería walked. El segundo verbo sería learn, que es aprender. Y continuando con la regla, learn. Y el tercero, want, que es querer en Spanish. Wanted. Ok. Hay algunos otros verbos que, a pesar de seguir esta regla, tienen unas pequeñas especificaciones. Por ejemplo, tenemos el verbo stop, que, como pueden darse cuenta, termina con una consonante, por lo tal tenemos que doblar la consonante y agregar ed al final. Y pues stop significa parar, detenerse, etc. Y tenemos otros verbos, por ejemplo, believe, que como pueden darse cuenta, este verbo ya termina en e, entonces no es necesario que nosotros añadamos otra e, o sea, simplemente vamos a añadir d al final. Sería believed. Entonces, believe significa creer. Y otros dos verbos que tienen especificaciones podrían ser study, estudiar, y try, intentar. Que estos verbos terminan con y, pero nosotros vamos a sustituir y por I, entonces quedaría studied and tried. Like that. Muy bien. Entonces, pues, estos son los verbos regulares con los que vamos a estar trabajando el día de hoy. Continuemos con los verbos irregulares. Desafortunadamente, para los verbos regulares en el idioma inglés no existe una regla que especifique cómo los vamos a formar o si tenemos que añadirles otra letra. Simplemente tenemos que hacer uso de nuestra memoria para poder aprendérnoslo y así poder hablar en pasado. Comencemos con el verbo to be. Infinitivo es to be. Y pues en pasado
was, were. Recordemos que was se utiliza para los pronombres I, yo, she, ella, he, él, en it, eso. Y were se utiliza para los pronombres you, tú, they, ellos y we, nosotros. ¿Okay? También tenemos un verbo auxiliar que es do, que es hacer. Recordemos que to be es el verbo de ser y estar. Do, hacer, y en pasado sería did. Y otro verbo, have, en pasado had. Y pues otros verbos irregulares podrían ser buy, comprar, en pasado bought. Otro sería eat, comer, en pasado ate, fall, caer, fail, break, romper, broke, go, ir, went, and another one, sing, cantar, en pasado, sang. ¿Okay? Y con estos verbos irregulares estaremos trabajando el día de hoy. Muy bien. Una vez que hemos entendido que los verbos se dividen en dos, pues ya podemos comenzar a aprender las estructuras. Muy bien. La primera y la más sencilla pues es la affirmative. Y su estructura es subject, el sujeto, plus the main verb, el verbo principal. Entonces, una oración que podemos hacer sería they learned English. I went to the beach. She was a teacher. There were apples in the fridge. And another one, I bought some milk. ¿Ok? Veamos. They, sujeto. Learn, main verb. I, sujeto. Went, main verb. She, sujeto. Was, main verb. And so on. Now, vamos a clasificarlos. Tenemos learn, sabemos que es un verbo regular. Went, irregular. Was, irregular. Were, irregular. But, irregular. ¿Ok? Muy bien. Ahora continuemos con las oraciones, pero negativas. Para las negativas comenzaremos con la estructura subject,
plus the verb be plus the not. El not es clave, ¿por qué? Porque estamos negando. Entonces, el verbo be, recordemos que es was, were. Entonces, una oración. She wasn't a teacher. Observemos cómo aquí escribí wasn't y no escribí was not, porque estoy utilizando la contracción. Significan básicamente lo mismo, nada más que en las conversaciones en inglés utilizamos las contracciones para poder que nuestra conversación sea un poco más fluida. Entonces, por eso utilicé la contracción, pero tú puedes utilizar la que tú quieras, significan lo mismo. Después tenemos the apples weren't in the fridge. Las manzanas no estaban en el refri y pues de igual manera utilizamos were con la contracción en negativo, ¿ok? Weren't. Ok. Ahora, para otra estructura sería el sujeto, el verbo auxiliar, la negación, plus the main verb and in infinitive. ¿Ok? Recordemos que ¿cuál era el verbo auxiliar? Era el do, que en pasado pues es did. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, they didn't learn English. I didn't buy any milk. Ok, observemos. Sujeto, they. Verbo auxiliar, did. Con la contracción de la negación, didn't. Learn, the main verb in infinitive. Ok. Y pues aquí tenemos el resto de la oración. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué si estamos hablando en negativo y ya nos dijiste que los verbos en negativo pues teníamos que agregar una ed al final? Porque en esta estructura ya estamos utilizando el verbo auxiliar en negativo. Por lo tanto, el verbo principal de la oración se tiene que quedar en su versión en infinitivo. ¿Ok? Y pues de igual manera, I, sujeto, didn't, verbo auxiliar en negativo, buy, main verb in infinitive, ¿ok? Ahora vamos a ver la estructura para las preguntas. Para las preguntas es básicamente la misma estructura anterior, pero volteado. Por ejemplo, el verbo to be, que es was, were, plus el sujeto, subject, plus the main verb. Un ejemplo, was she a teacher? Ella era maestra. Was
que es el verbo to be, she, the subject, y pues sigue esta estructura. Y después tenemos con el verbo auxiliar did, que vendría siendo did, plus the subject, y la pregunta vendría siendo, did she buy any milk? Did, verbo auxiliar, sujeto y the main verb in infinitive. ¿Ok? Muy bien. Ahora, pues ya aprendimos cómo formular preguntas con was, where, did, oraciones en afirmativo, negativo. Ahora vamos a aprender algunas key phrases que podemos utilizar cuando estemos hablando en pasado simple. ¿Ok? Key phrases. Una de ellas podría ser last night. ¿Ok? Vamos a decir I ate a salad last night. Yo comí una ensalada anoche. También tenemos last Saturday. I went to a party last Saturday. Yo fui a una fiesta el sábado pasado. Otro que podríamos usar sería yesterday. I didn't have classes yesterday. And one last phrase, it will be with this morning. My brother walked to school this morning. Ahora vamos a recapitular las frases. I ate a salad last night. I, subject, ate, the verb in past, and is an irregular verb. Y usamos la key phrase last night. Para la segunda tenemos last Saturday. I went to a party last Saturday. Yo fui a una fiesta el sábado pasado. Entonces, subject, verb in past, que es irregular, y pues last Saturday, que es el complemento de esta oración. For yesterday, I, sujeto, didn't have, auxiliary verb, main verb. Y este es un verbo irregular. Y este es the auxiliary verb. Y la última, this morning, esta mañana. My brother walked to school this morning. Mi hermano caminó a la escuela esta mañana. My brother is the subject. Walk is the verb in past, which is a regular verb. Y el complemento de esta oración, this morning. Y con eso terminamos la clase del día de hoy. Pues fue una clase bastante, rápida, pero tratamos de englobar los temas principales para hablar de past simple. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. See you soon. Bye.